El océano está lleno de misterios, y a pesar de siglos de estudios, seguimos encontrando más preguntas que respuestas. Desde un huevo de oro hasta manchas de moco de calamar, aquí hay 20 cosas inexplicables encontradas en medio del océano. Número 20. El huevo de oro. En agosto de 2023, investigadores marinos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, hicieron un descubrimiento sorprendente en el Golfo de Alaska. Aproximadamente a 2 millas bajo la superficie del océano, encontraron un misterioso objeto dorado. Este hallazgo, que inicialmente se pensó que era un huevo de oro, se localizó en una roca en las profundidades abisales del Golfo de Alaska. El objeto, de apariencia intrigante y suave al tacto como tejido de piel, despertó una curiosidad inmediata. Podría tratarse de la carcasa de un huevo o posiblemente de los restos de una esponja marina, como especulan los investigadores. Sin embargo, su verdadera naturaleza sigue siendo difícil de alcanzar, ya que aún se están realizando pruebas de ADN para determinar su origen y composición. Para aumentar el misterio, un investigador durante la transmisión en vivo de su descubrimiento notó siniestramente que algo intentaba entrar o salir. Este comentario alimentó más especulaciones sobre la naturaleza del objeto. Algunos científicos creen que podría pertenecer a una nueva especie no descubierta. Hubo teorías iniciales de que podría ser un nódulo de pirita cubierto de residuos marinos, pero siguen sin confirmarse. El descubrimiento de este objeto extraterrestre ha cautivado al público en interés científico. Su origen biológico está confirmado, pero su identidad exacta y su papel en el ecosistema marino siguen siendo temas de investigación y debate en curso. Número 19. El naufragio de Batavia. Imagina que es el año 1628 y el barco de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, el Batavia, zarpó en su viaje inaugural a las Indias Orientales holandesas. Cargado de plata, joyas y otros cargamentos preciosos, el Batavia simbolizaba el floreciente espíritu comercial y de exploración de la época. Sin embargo, el viaje dio un giro siniestro. Un motín liderado por los barcos del comerciante Euryonymus Cornelis se convirtió en uno de los desastres marítimos más brutales de la historia. Después de que el Batavia chocó contra un arrecife de coral frente a la costa de Australia Occidental, Cornelis y sus seguidores se apoderaron de los restos del barco, dejando a la deriva a quienes se oponían a ellos. Esto marcó el comienzo de un reinado de terror en las Islas Abrolhos, donde más de 120 supervivientes, entre ellos mujeres y niños, fueron masacrados sin piedad. No fue hasta siglos después, en 1963, que se descubrieron sus restos. Los restos del barco, junto con los artefactos y restos esqueléticos de las víctimas, pintan un cuadro vívido y sombrío de la terrible experiencia que soportaron los pasajeros y la tripulación del Batavias. Sin embargo, hasta el día de hoy, se desconoce gran parte de los momentos finales del naufragio de Batavia. Número 18. El misterioso orbe púrpura. En 2016, los investigadores del programa de exploración Nautilus se toparon con una vista peculiar en las aguas cercanas a las islas del Canal, frente a la costa del sur de California. Un misterioso orbe púrpura ubicado en el fondo del mar. El color y la apariencia inusuales del orbe dejaron al equipo desconcertado e intrigado. Rápidamente lo sorbieron con una aspiradora para examinarlo más de cerca a bordo del barco. El análisis inicial sugirió que este orbe podría ser una nueva especie, una posibilidad que entusiasmó a los biólogos marinos. Algunos expertos postularon que la esfera podría ser un tipo de babosa marina, específicamente una rama de la pleura. Si se confirma, este sería el primer descubrimiento de un pluribranquio púrpura, añadiendo una nueva página al ya diverso libro de la vida marina. Luego, el espécimen fue enviado al Museo de Zoología Comparada de Harvard para su posterior estudio. Los científicos continuaron desentrañando los misterios de los orbes, un proceso que podría llevar meses o incluso más. El potencial de descubrir una nueva especie provocó una oleada de especulaciones y entusiasmo en la comunidad científica. Número 17. Gusano espagueti en el fondo marino. Los gusanos espagueti, conocidos científicamente como Eupolimnia crassicornis, son una especie fascinante de anélidos o gusanos segmentados que se encuentran comúnmente cerca de los cayos de Florida en Puerto Rico. Estas intrigantes criaturas residen principalmente en el fondo del mar, donde viven enterradas en la arena,
creando estructuras en forma de tubos. Lo que hace que los gusanos espagueti sean particularmente interesantes es su apariencia, que se asemeja a pequeños pompones en el fondo del mar. Esto se debe a sus tentáculos largos y delgados que utilizan para alimentarse y explorar el fondo marino. Alrededor de la abertura de sus tubos, se puede ver cómo estos tentáculos les han valido el sobrenombre de gusano espagueti. Cuando se retiran de sus trompas, estos gusanos revelan sus cuerpos coloridos, que normalmente no se ven. Investigadores de Mbari observaron un tipo notable de gusano espagueti, conocido como Beremis, durante una expedición en el Golfo de California. Esta especie peluda, anteriormente conocida solo en las Bahamas, mostró una apariencia única y espectacular, contribuyendo aún más al diverso y fascinante mundo de la vida marina. El sumergible Alpha encontró un espécimen de gusano espagueti, identificado como terebélido, un tipo de gusano poliqueto marino, a una profundidad de 8.100 pies, lo que muestra la profundidad a la que pueden existir estas criaturas. Debido a la profundidad en la que viven estas especies, no hemos tenido muchas oportunidades de estudiarlas, de ahí nuestra falta de conocimiento sobre estos seres parecidos a pompones. Número 16. Isla Fantasma de Bermeja. Ubicada frente a la costa norte de la península de Yucatán en el Golfo de México, Bermeja es una isla que ha aparecido en varios mapas de los siglos XVI al XX, pero a pesar de su existencia documentada en mapas desde hace cientos de años, la isla ha estado notablemente ausente de la observación desde al menos mediados del siglo XX, lo que ha generado una confusión generalizada y teorías de conspiración. La existencia de Bermeja fue ampliamente aceptada hasta que desapareció misteriosamente. Confundir las investigaciones marítimas y los reconocimientos aéreos. Esta desaparición ha levantado numerosos interrogantes entre el pueblo mexicano y la comunidad científica sobre su existencia real y paradero. Si bien los registros históricos, incluidos los diarios de navegación, han atestiguado la existencia de las islas en el pasado, las búsquedas modernas han resultado vacías. En 1997, en un esfuerzo por resolver el misterio, la Secretaría de Marina del Gobierno mexicano inició una extensa búsqueda. Un barco oceanográfico recorrió más de 300 millas náuticas cuadradas en la zona donde se suponía que estaba ubicada la isla Bermeja. Sin embargo, según varios mapas históricos, esta expedición, como otras, no encontró nada que profundizara más el misterio de la existencia de la isla. La desaparición de la isla Bermeja también se ha visto enredada con teorías conspirativas, incluidas especulaciones sobre su destrucción. La ubicación estratégica de la isla en términos de fronteras marítimas y posibles reservas de petróleo en el Golfo de México ha alimentado varias teorías, incluidas algunas que sugieren la remoción o destrucción internacional de la isla. Estas teorías, sin embargo, siguen sin confirmarse. Número 15. Fenómenos del mar lechoso. Los fenómenos del mar Lácteo, a menudo envueltos en misterio y tradición marítima, son un espectáculo natural cautivador que ha fascinado a marineros y científicos durante siglos. Este fenómeno ocurre en ciertas partes del océano, donde la superficie del agua adquiere un aspecto lechoso, emitiendo un suave brillo azul verdoso. La causa de este extraordinario acontecimiento ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación y estudio. Durante cientos de años, los marineros han compartido historias de haber encontrado vastas extensiones de aguas pálidas, lechosas y brillantes, que a veces se extienden hasta donde alcanza la vista. Estos cuentos describen las aguas como fantasmales y etéreas, a menudo comparadas con un mar de leche brillante que se extiende a través del océano. En la década de 1980, se produjo un gran avance en la comprensión de este fenómeno cuando los científicos en un crucero de investigación en el mar Arábigo identificaron la causa probable de este brillo constante. Descubrieron que las bacterias microscópicas bioluminiscentes, que existen en enormes cantidades, eran las responsables de este espectáculo luminoso. El descubrimiento fue apoyado por dos científicos británicos en 1993, quienes profundizaron en los registros históricos de los navegantes para estudiar más a fondo este fenómeno. Las bacterias bioluminiscentes, miles de millones de billones de ellas, pueblan la columna de agua desde la superficie hasta el fondo marino, emitiendo luz a través de una reacción química dentro de sus cuerpos.
En el siglo XVIII, los marineros que presenciaron este espectáculo no tenían idea de qué lo causaba y a menudo lo atribuían a algo siniestro o de otro mundo. Este fenómeno, también conocido como Muriel, ha sido desmitificado en gran medida desde entonces, pero sigue cautivando la imaginación de quienes lo estudian y presencian. Número 14. Los cantos de las ballenas. Son cada vez más profundos. El fenómeno del canto de las ballenas, cada vez más profundo, es un tema fascinante que ha intrigado a los científicos durante décadas. Un estudio reciente analizó más de 1 millón de cantos de 3 especies de grandes ballenas barbadas, ballenas de aleta, ballenas azules antárticas y ballenas azules pigmeas. Los investigadores encontraron una tendencia a largo plazo de disminución del tono en estos cantos de ballenas. Por ejemplo, el tono de los cantos de la ballena azul antártica ha disminuido y se observaron tendencias similares en otras especies. En 2002, el tono del canto de las ballenas azules era de unos 27,5 Hz, que había bajado a unos 25,6 Hz para 2015. Este cambio en el tono equivale aproximadamente a un tono completo o un intervalo de segunda mayor en la tradición musical occidental. Un hallazgo significativo es que este cambio de tono no se debe a la contaminación acústica, ya que el sur del Océano Índico, donde se realizó el estudio, se ha vuelto más silencioso en los últimos años. El estudio sugiere que la caída del tono podría ser una consecuencia anatómica de cantar menos fuerte, posiblemente debido al creciente número de ballenas o cambios en el océano a medida que aumenta la población de ballenas. Es posible que las ballenas no necesiten cantar tan fuerte para comunicarse entre sí a largas distancias. Número 13. Ver a través del monstruo. El rosa transparente. Fantasia, una criatura fascinante y casi de otro mundo, es un tipo de pepino de mar. Descubierta en 2007, esta especie es un pepino de mar que nada libremente y además de aguas profundas. Destaca por su cuerpo completamente transparente, que deja al descubierto de forma intrigante todo su sistema digestivo, incluyendo la boca, el ano y los intestinos. Sí, esta criatura no es muy reservada. Esta fantasía transparente rosa en particular se encuentra aproximadamente a 1,55 millas de profundidad en el mar de Celebi, ubicado al oeste de Borneo. Su hábitat y comportamiento lo convierten en un tema fascinante para los biólogos marinos y los investigadores de aguas profundas. La fantasía transparente rosa no solo destaca por su apariencia, sino también por su bioluminiscencia, lo que significa que puede emitir luz. Esta característica se suma a su ya cautivadora presencia en las profundidades del mar. Número 12. Las anomalías circulares. Una misteriosa forma circular en el fondo del océano visible en Google Earth, a unas 352 millas de la costa de Lima, Perú, han despertado el interés de muchos. Esta formación, que mide aproximadamente 4,2 millas de diámetro, parece surgir del fondo marino como una colina o montaña, y algunos la han confundido con un posible ovni o un fenómeno extraterrestre, especialmente dada su proximidad a las líneas de Nazca, una serie de antiguos geoglifos en Perú, que a menudo han sido objeto de teorías de conspiración relacionadas con extraterrestres. Sin embargo, tras un examen más detenido, es dudoso que esta formación esté relacionada con actividad extraterrestre. La explicación más plausible es que se trata de un artefacto de datos resultante de la combinación de diferentes fuentes cartográficas utilizadas por Google Earth para mapear el fondo del océano. Google Earth se basa en datos de varias fuentes, cada una con distintos niveles de detalle, para crear sus mapas completos del fondo marino. Estas fuentes incluyen mapas elaborados por el Instituto Scripps de Oceanografía, que utilizan mediciones de gravedad de satélites para delinear aproximadamente los altibajos del fondo marino, y estudios de sonar desde barcos que proporcionan imágenes de alta resolución, enviando pulsos de sonido hacia el fondo del océano y registrándola ecos. Cuando se unen datos de estas diversas fuentes, pueden ocurrir discrepancias, lo que lleva a la aparición de formas inusuales como colinas empinadas o desniveles. Número 11. El extraño campo hidrotermal. Ubicado a más de 7.500 pies debajo de la superficie, justo al sur de Gran Caimán en el Caribe, el campo hidrotermal de Bondam es una verdadera rareza oceánica. Aquí, imponentes montículos y chimeneas se extienden hasta 50 metros de altura.
Pero lo realmente extraño es de qué están hechos. No los habituales sulfuros de hierro y cobre que se encuentran en la mayoría de los respiraderos hidrotermales, sino un mineral rico en magnesio llamado talco. Sí, el mismo que se encuentra en el talco para bebés. Lo más extraño de esto es el hecho de que su temperatura, ubicación y otras características son extremadamente extrañas. Este campo de ventilación asentado sobre una antigua corteza oceánica emite fluidos que son menos ácidos y más cálidos de lo que cabría esperar, con temperaturas que alcanzan los 419 grados Fahrenheit. Digamos que Von Damme Benfield es similar a descubrir un mundo volcánico submarino oculto, completo con sus propias formas de vida únicas, similares a las que se encuentran a miles de kilómetros de distancia en la cordillera del Atlántico Medio. Ahora quién sabe qué otras revelaciones surgirán de esta región. Si este campo puede prosperar por sí solo y pasar desapercibido durante siglos, tal vez incluso miles de años, es muy posible que existan ecosistemas submarinos más extraños y fascinantes que aún no se han revelado. Parece que cuanto más nos adentramos en el océano, más increíble y sobrenatural se vuelve el lugar. Número 10. Anomalía de la Tierra de Wilkes. La anomalía de la Tierra de Wilkes, frecuentemente llamada cráter de la Tierra de Wilkes, se destaca como una característica notable debajo de la capa de hielo de la Antártida. Propuesta por primera vez por Richard A. Schmidt en 1962 basándose en datos sísmicos y de gravedad recopilados por la travesía estadounidense Victoria Land entre 1959 y 1960, la anomalía llamó la atención debido a sus características únicas. En 1967, John G. Weishaupt detalló la hipótesis de que se trataba de un cráter de impacto, citando evidencia como una gran anomalía de gravedad negativa, coincidente con una depresión topográfica subglacial que medía alrededor de 150 millas de ancho y tenía una profundidad de al menos 2.700 pies. Pero en 2006, un equipo dirigido por Ralph von Friese y Laramie Potts de la Universidad Estatal de Ohio informó de una concentración masiva en esta región. Utilizaron mediciones de gravedad de los satélites Grace de la NASA y observaron que esta anomalía de masa estaba centrada dentro de una estructura similar a un anillo más grande visible en imágenes de radar debajo de la capa de hielo antártica. Esto los llevó a sugerir que la característica podría ser un cráter de impacto masivo más de 2,5 veces más grande que el cráter Chicxulub, un cráter muy conocido en la península de Yucatán. Sin embargo, debido a la ubicación debajo de la capa de hielo, no hay muestras directas para analizar en busca de evidencia de impacto, lo que lleva a teorías alternativas, como otras actividades volcánicas. Si esta característica es realmente un cráter de impacto, podría haber sido causado por un impactador 4 o 5 veces más ancho que el responsable del evento de extinción del Paleógeno Cretácico. De esta manera se estaban perdiendo una gran parte de la historia. Dato curioso. Hay un pequeño huevo de Pascua en Google si buscas más sobre el cráter Chicxulub. Ahora pasemos al siguiente misterio inexplicable. Número 9. Los misterios de los sargazos. El Mar de los Sargazos, una región única del Océano Atlántico, está formada por 4 corrientes oceánicas que forman un giro oceánico. Un sistema circular de corrientes giratorias interconectadas. Se distingue de otras partes del Atlántico por su característico sargazo marrón y sus aguas azules, a menudo tranquilas. Las aguas del mar también son conocidas por su color azul intenso y su claridad excepcional, ofreciendo una visibilidad submarina de hasta 200 pies. Un misterio importante del Mar de los Sargazos tiene que ver con los lugares de reproducción de la anguila europea. Las expediciones Dana de 1920 a 1922, dirigidas por Johannes Schmidt, determinaron que estos lugares de reproducción se encontraban en el Mar de los Sargazos. Es más, el Mar de los Sargazos también alberga el gran cinturón atlántico de sargazo, la mayor masa de algas flotantes sargazo del mundo. Otra cosa extraña y desconcertante de esta región del océano es su abundancia de fitoplancton. Hasta el día de hoy, los científicos no pueden comprender completamente cómo o por qué se congregan floraciones masivas en esta región particular del océano. Número 8. El calamar gigante. El misterio y el encanto del calamar gigante, una criatura de mitos y leyendas,
han cautivado la imaginación humana durante siglos. Estas enigmáticas criaturas, conocidas por su enorme tamaño y naturaleza esquiva, han sido objeto de cuentos de marineros desde la antigüedad. Durante mucho tiempo se los consideró míticos, y a menudo se los asoció con el kraken de la leyenda nórdica. El calamar gigante no obtuvo aceptación científica hasta la segunda mitad del siglo XIX, así que es seguro decir que hay más que aprender sobre estas criaturas. En el periodo comprendido entre 1870 y 1890, hubo un número notable de cadáveres de calamares gigantes que aparecieron varados en las playas de Terranova. Este periodo aceleró nuestra comprensión de la anatomía del calamar, cambiando su estatus de especie marina mítica a reconocida. Uno de los encuentros más importantes con un calamar gigante ocurrió en 1861, cuando un buque de guerra francés se enfrentó a un calamar gigante de 18 pies cerca de las Islas Canarias. Otro encuentro notable tuvo lugar en 1875 cerca de Terranova, Canadá, donde, según se informa, un calamar gigante atacó un pequeño barco pesquero. En este incidente, un niño supuestamente cortó uno de los tentáculos del calamar con un hacha de guerra. A pesar de estos avistamientos, el misterio del calamar gigante persiste hasta el día de hoy. ¿Esta criatura realmente acecha en el agua? Bueno, solo el tiempo dirá. Número 7. Gran Café Tiburón Blanco. Ubicado en una zona remota entre Hawái y Baja California en el Océano Pacífico, el White Shark Café ha sido objeto de intenso estudio y curiosidad entre los biólogos marinos y los entusiastas de los tiburones. Alguna vez se pensó que el White Shark Café era un desierto del Pacífico, y muchos creían que estaba desnudo y carente de ecosistemas prósperos. Pero estudios recientes han demostrado que hay algo crucial que atrae a estos majestuosos depredadores. Este llamado desierto oceánico podría ser en realidad un oasis oceánico secreto. El White Shark Café, que abarca un área tan grande como el estado de Nuevo México, atrae a grandes tiburones blancos adultos de varias regiones, incluidas las Islas Farallón, la Isla Guadalupe y Hawái. Por lo general, se reúnen aquí de abril a julio y algunos se quedan hasta 15 semanas. Los datos de seguimiento revelan que los grandes tiburones blancos abandonan las zonas de alimentación costeras en invierno y se dirigen al café. Numerosos individuos permanecen allí durante meses antes de regresar a la costa en otoño, coincidiendo con el elefante marino. Temporada de reproducción, la presa preferida. La pregunta intrigante es, ¿qué es exactamente lo que atrae a estos tiburones a este misterioso lugar? Este enigma puso en marcha una investigación, y a principios de 2018, el buque de investigación Falkor mostró una cadena alimentaria rica y diversa, demasiado profunda para ser detectada por los satélites que proporcionan un suministro de alimento potencialmente abundante para los tiburones. Número 6. La medusa inmortal. La medusa inmortal, Pteriptasis dorni, es una criatura diminuta pero asombrosa, apenas más grande que una uña, que desafía el concepto mismo de envejecimiento y muerte. Cuando se enfrenta a daños físicos o estrés ambiental, esta medusa sorprendentemente invierte su ciclo de vida. En lugar de sucumbir a la muerte, se transforma nuevamente en su estado de pólipo, esencialmente comenzando su vida de nuevo. Esta notable habilidad le ha valido el apodo de botón de Benjamín de las profundidades y la señala como una especie potencialmente inmortal, una rareza en el reino animal. Ahora, si tienes la referencia, asegúrate de comentar a continuación. Los científicos han observado que a pesar de sus variadas apariencias, casi todas las medusas inmortales son genéticamente idénticas. Esto presenta un misterio peculiar. Sugiere que su población podría haberse expandido a partir de un número relativamente pequeño de individuos que se reproducían continuamente. Este hallazgo no solo es intrigante para comprender la biología de estas medusas, sino que también plantea una pregunta más amplia sobre la genética y la reproducción en el mundo natural. Lo que es más intrigante es que la medusa inmortal es uno de los pocos animales conocidos capaces de revertir completamente a una etapa colonial inmadura después de alcanzar la madurez. Este proceso biológico único ha atraído un importante interés científico, y los investigadores esperan que el estudio de estas medusas pueda proporcionar pistas sobre el envejecimiento y la longevidad humanos.
La capacidad de la medusa inmortal para revertir su edad repetidamente la convierte en un tema único en el estudio de la inmortalidad biológica. Número 5. Fata Morgana. Imagínese parado junto a la costa en un día despejado, contemplando el mar. De repente, ves un reluciente castillo de éter en el horizonte o un enorme barco flotando sobre el agua. Es posible que incluso veas aparecer paisajes o paisajes urbanos enteros donde no debería haber ninguno. Es como si te toparas con un paisaje onírico surrealista. Pero esto no es magia, es ciencia. La Fata Morgana es una compleja interacción de gradientes de temperatura en la atmósfera. Cuando el aire cálido se asienta sobre el aire más frío, los rayos de luz que atraviesan estas capas pueden doblarse y refractarse, creando intrincados espejismos que pueden abarcar el horizonte. Estos espejismos pueden ser tan convincentes que se han confundido con apariciones fantasmales, con sucesos sobrenaturales a lo largo de la historia. Para los marineros que navegaban en aguas traicioneras, el Fata Morgana representaba un auténtico peligro, ya que estos espejismos podían distorsionar la apariencia de las costas lejanas, desviando a los barcos de su rumbo. Incluso hoy en día, sigue cautivando a los científicos e investigadores que estudian la óptica atmosférica, ya que desentrañar las complejidades de este fenómeno contribuye a nuestra comprensión de la atmósfera terrestre y su capacidad de engañar a nuestros sentidos. Número 4. Anomalía del Mar Báltico. Ubicada en el extremo norte del Mar Báltico, esta anomalía fue descubierta en 2011 por un equipo de cazadores de tesoros suecos, utilizando equipos de sonar. Lo que encontraron fue un enorme objeto cilíndrico con características distintivas que parecían casi artificiales. Esta enorme anomalía submarina tiene unos 230 pies de diámetro y se eleva aproximadamente 26 pies desde el fondo del mar. Sus características distintivas, que se asemejan a un enorme objeto cilíndrico, alimentaron una amplia gama de especulaciones, desde antiguas civilizaciones submarinas hasta orígenes extraterrestres. Este intrigante descubrimiento ha motivado numerosas expediciones, pero la ubicación de la anomalía del Mar Báltico, sumergida en aguas turbias y sometida a duras condiciones, ha planteado desafíos formidables para un examen más detenido. Si bien se han llevado a cabo varias investigaciones, aún se nos escapan respuestas concluyentes sobre su verdadera naturaleza y origen. Número 3. El mecanismo de Antikythera. El mecanismo de Antikythera, una antigua maravilla griega, a menudo se celebra como la primera computadora analógica del mundo. Ingeniosamente diseñado para predecir posiciones astronómicas y eclipses con décadas de anticipación, este sofisticado dispositivo, hecho de bronce, no solo encarna las avanzadas habilidades de ingeniería de la época, sino también su profundo conocimiento de los cuerpos celestes. Descubierto en 1901 frente a la costa de la isla griega de Antikythera, data de finales del siglo II y principios del siglo I a.C. A pesar de su antigüedad, el mecanismo contaba con el primer conjunto conocido de diales o escalas científicas, lo que lo convirtió en el mecanismo más complejo hasta el desarrollo de los relojes medievales 1000 años después. Hoy en día, solo sobrevive un tercio del mecanismo original de Antikythera, dividido en 82 fragmentos. Sin embargo, sigue cautivando a investigadores e historiadores. Esta antigua calculadora astronómica siguió intrincadamente los movimientos del Sol, la Luna y 5 planetas utilizando engranajes, diales e inscripciones. Su capacidad para realizar predicciones astronómicas tan precisas revela las extraordinarias capacidades y conocimientos astronómicos de los antiguos inventores griegos, ofreciendo una rara ventana a las proezas tecnológicas y científicas de civilizaciones pasadas. Número 2. La sirena japonesa. Siglos de antigüedad descubierta en un templo japonés, esta sirena momificada ha sido objeto de análisis científicos recientes, revelando detalles inesperados sobre su composición. Contrariamente a lo que se suponía inicialmente, la sirena no es lo que parece a primera vista. Investigadores en Japón se embarcaron en un estudio de esta momia sirena de 30 años de edad para determinar sus orígenes exactos. Los hallazgos de esta investigación han proporcionado nuevos conocimientos sobre este artefacto peculiar y algo espantoso. Esta momia, que reside en el templo de Anjuan, en la ciudad de Osakuchi, Japón, desde hace muchos años,
Mide aproximadamente 1 pie de largo. Presenta una parte superior del cuerpo peluda, parecida a la de un mono, una expresión facial que se asemeja a una mueca, dientes puntiagudos y manos diminutas. En particular, posee pelo en la cabeza y la frente, lo que contribuye a una apariencia inquietantemente humana. Por el contrario, su mitad inferior adopta inequívocamente una forma de pez marcada por una cola escamosa que realza su llamativa y espeluznante presencia. Durante décadas, la sirena momificada, que se dice que fue capturada en el Océano Pacífico entre 1736 y 1741, mantuvo un estatus venerado que se creía que poseía poderes de inmortalidad. Esta creencia persistió hasta que Hiroshi Kinoshita, de la Sociedad de Folclore de Okayama, descubrió la momia en una caja, lo que provocó una investigación más profunda sobre su verdadera naturaleza. Tras la investigación, los investigadores revelaron que la sirena era en realidad un conjunto elaborado a partir de huesos, piel de pez globo y pelo de animal. Número 1. El misterioso huevo de calamar. Imagínate navegando por el mar de Noruega y de repente te encuentras con una enorme masa gelatinosa flotando en el agua. No es una escena de una película de ciencia ficción, sino un descubrimiento de la vida real realizado por un equipo internacional de investigadores con la ayuda de científicos ciudadanos. Se ha confirmado que estas grandes manchas, que ocasionalmente se ven frente a la costa de Noruega, son sacos de huevos de calamar. Estas misteriosas manchas no son un hallazgo marino cualquiera. Están llenos de calamares, mocos y embriones, y cada uno podría contener cientos de miles de ellos. Así es, cientos de miles de futuros calamares en una sola masa gigantesca. Las manchas fueron encontradas en aguas de Noruega y fueron descritas como una rara masa gigante de huevos de calamar. Estas bolas sobrenaturales, que ondulan y flotan en las oscuras profundidades del fiordo, fueron descubiertas por el capitán Niels Badnes y el buzo Ronald Rasch en el barco de investigación Rebocean. El sitio era tan surrealista que parecía casi extraño, como sumergirse más profundamente. A unos 17 metros bajo la superficie, los buzos se encontraron cara a cara con lo que parecía ser una gran masa alienígena. Tras una inspección más cercana, resultó ser un saco de huevos gigante lleno de calamares de 10 brazos. Un análisis más detallado reveló que estas manchas estaban llenas de calamares, moco y embriones de una especie de calamar común, conocida como Ilex coindetae. Lo que es más fascinante es que desde 1985 se han registrado casi 100 avistamientos de burbujas similares, lo que convierte a este fenómeno en un fenómeno de gran interés científico. Nos vemos en el próximo video.